Imagina que este octubre de 2025 despiertas en tu cama con el teléfono vibrando sin parar. Miras la pantalla y los titulares te golpean como un balde de agua fría. Los mercados globales están en picada. Los bancos centrales anuncian medidas desesperadas para inyectar liquidez y el valor de tus ahorros en el banco parece desvanecerse ante tus ojos. Ese café que cuesta $5 ayer ahora pide 6, y no es solo eso, sino que tu pensión mensual, esos cheques que has contado como un salvavidas para tus años dorados, de repente no alcanzan para lo básico. Las reglas del dinero que has seguido religiosamente durante décadas, ahorrar en el banco, invertir en fondos estables, confiar en que el gobierno y las empresas cumplirán sus promesas, se están desmoronando en tiempo real. No es una película de Hollywood ni una teoría conspirativa lejana, es lo que hemos vivido estos días en octubre, con bolsas de valores temblando desde Wall Street hasta Tokio, precios de alimentos y combustible disparándose en supermercados de todo el mundo y economistas serios advirtiendo que el sistema financiero global está al borde de un precipicio que nadie diseñó para cruzar. He dedicado mi vida profesional a entender sistemas complejos, desde fábricas que producen piezas para cohetes hasta redes logísticas que mueven continentes enteros. Y siempre me hago la misma pregunta cuando veo algo tambalearse: ¿qué pasa si el estrés supera lo que el diseño original podía soportar? Aplico esa misma lógica a la economía mundial, y lo que observo en este octubre de 2025 es un mecanismo bajo una tensión brutal, sostenido por parches temporales que cada día parecen más frágiles. La mayoría de la gente sigue con su rutina diaria, preparando el desayuno, yendo al trabajo o disfrutando de la jubilación como si nada hubiera cambiado. Pero tú que estás aquí viendo esto ya sientes en el aire que algo fundamental se está moviendo, y no para bien. Vamos a desentrañar esto con calma, usando ejemplos de la vida real que todos entendemos, sin jerga complicada, para que veas exactamente qué está ocurriendo en tu mundo. ¿Por qué te afecta directamente si estás en tus 50, 60 o 70 años? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer hoy mismo, con recursos modestos, para proteger lo que has construido con tanto esfuerzo y quizás hasta posicionarte para salir del otro lado no solo intacto, sino más fuerte? Piensa en cómo era el mundo financiero hace apenas un siglo. En octubre de 1925, por ejemplo, un derrumbe en la Bolsa de Londres tardaba semanas o meses en filtrarse hasta un pueblo remoto en el medio de Estados Unidos, donde un granjero seguía vendiendo su cosecha local sin mayor drama. Las economías funcionaban como islas separadas por océanos de distancia y lentitud. Tu banco de la esquina manejaba depósitos de vecinos cercanos. Tu empleo en la fábrica o el campo dependía de la demanda inmediata de tu región, y un problema en Asia o Europa era solo una nota al pie en el periódico, algo que pasaba muy lejos y no tocaba tu mesa diaria. Si el precio del trigo subía en Argentina, el pan en tu cocina no se encarecía de la noche a la mañana. Pero mira lo que hemos logrado construir en las últimas décadas, una economía global tan entrelazada que parece una red eléctrica gigantesca cubriendo el planeta entero. Cada país es un nodo, cada empresa un cable, cada mercado un transformador, y todo depende de que el resto funcione en perfecta sincronía. Cuando la red fluye sin problemas, es una maravilla de eficiencia. Un teléfono fabricado en China con chips de Taiwán y software de California llega a tu puerta en días, a un precio imposible hace 20 años, y tu supermercado rebosa de frutas de 5 continentes. Pero cuando algo falla en un rincón remoto, el efecto se propaga como un incendio forestal. En este octubre de 2025, hemos visto cómo despidos masivos en gigantes tecnológicos de Silicon Valley han frenado pedidos de componentes en fábricas chinas, que a su vez han recortado importaciones de minerales de minas australianas, dejando puertos en América Latina semivacíos y trabajadores sin empleo de la noche a la mañana. Un leve resfrío en la economía estadounidense se convierte en neumonía para Europa, Asia y Latinoamérica, porque todos comparten la misma red. Y no es solo comercio de bienes, las finanzas lo amplifican todo. Bancos en Nueva York prestan miles de millones a corporaciones en Tokio, que invierten en bonos del gobierno italiano respaldados por impuestos de alemanes comunes, mientras fondos de pensiones en México o España dependen de dividendos de esas mismas acciones volátiles. Todo está conectado en un nudo gordiano que un solo tirón puede deshacer. Lo que hace este octubre particularmente inquietante es la velocidad cegadora con la que viaja el caos. Hace unas décadas, una crisis financiera se extendía en meses,
dando tiempo a gobiernos y bancos para reaccionar con calma. Hoy, gracias a Internet y las redes sociales, el pánico se mueve a la velocidad de un clic. En días recientes, un simple comentario en una plataforma popular sobre posibles quiebras bancarias desencadenó ventas masivas en mercados de criptomonedas y acciones, haciendo que índices bursátiles cayeran un 3 al 5% en cuestión de horas, y eso arrastró a bolsas en Londres, Sao Paulo y Seúl como si fueran dominós. Un rumor en un foro en línea puede generar filas en cajeros automáticos en una ciudad entera antes de que los noticieros tradicionales lo mencionen, porque la información, el miedo y la confianza ahora circulan a la velocidad de la luz, amplificando cada temblor en una avalancha. Es tentador decir que hemos pasado por tormentas peores y siempre salimos adelante, y tienes toda la razón en eso. Sobrevivimos la crisis de 2008 con bancos colapsando y millones perdiendo hogares, la burbuja tecnológica del 2000 que borró billones en valor, incluso la crisis del petróleo de los 70 que cuadruplicó precios y generó colas en gasolineras. La humanidad es increíblemente adaptable. Pero lo que me mantiene despierto por las noches analizando datos este octubre es que esta vez el terreno es verdaderamente desconocido, no porque las emociones humanas hayan mutado, sino porque la escala del sistema y la rapidez de sus reacciones han superado con creces lo que los arquitectos originales imaginaron. Piensa en un puente colgante diseñado para soportar 100 autos por hora en condiciones normales, cruza ríos, soporta viento moderado y hace su trabajo sin quejarse. Pero si de repente enfrentas 1.000 vehículos a 200 km por hora, con huracanes simulados por algoritmos de trading y terremotos provocados por pánicos virales en redes sociales, ese puente no solo tiembla, se desintegra. Nuestro sistema financiero se armó en los años 70 y 80 para un mundo de transacciones en papel que tardaban días entre continentes, con gobiernos y bancos centrales moviéndose a paso humano. Hoy procesa billones de dólares en fracciones de segundo, con programas computacionales que venden todo ante la más mínima señal de alerta, creando espirales descendentes que ningún humano puede detener a tiempo. En octubre, el mercado repo, ese mecanismo casi invisible donde los bancos se prestan dinero entre sí de la noche a la mañana para no congelar operaciones diarias, ha mostrado grietas profundas, requiriendo inyecciones masivas de cientos de miles de millones por parte de autoridades para evitar un paro total. Es como escuchar golpeteos extraños y luces parpadeantes en el tablero de tu auto mientras vas a 120 por hora en una autopista, puedes ignorarlo y rezar, pero sabes en el fondo que no termina bien. Otro elemento que agrava todo es la montaña de deuda que hemos acumulado globalmente. En este octubre de 2025, el mundo debe más de 300 billones de dólares en total, una cifra que triplica la producción económica anual del planeta entero. Gobiernos endeudados hasta el cuello, empresas flotando con préstamos baratos y familias comunes pagando hipotecas, autos y estudios universitarios con cuotas que apenas cubren intereses. Cuando las tasas de interés suben, como hemos visto estos días con bancos centrales apretando el cinturón para combatir la inflación, esos pagos mensuales explotan como globos pinchados, forzando ventas forzadas de casas, quiebras de negocios y recortes masivos en presupuestos familiares. Y la inflación no da tregua, en Estados Unidos los precios han subido más del 20% desde 2020, en partes de Latinoamérica han duplicado o triplicado en algunos bienes esenciales, erosionando el poder de compra de cada dólar, euro o peso que guardas en el colchón o la cuenta bancaria. Ahora hablemos de lo que realmente está en juego, porque las palabras como recesión o depresión suenan abstractas hasta que tocan tu puerta. Una recesión típica es como un apagón en tu barrio durante una tormenta, las luces se van por unas horas o días, es molesto, pierdes algo de comida en el refrigerador, pero el sistema eléctrico subyacente sigue intacto y eventualmente todo vuelve a la normalidad con un poco de paciencia y quizás un cheque de estímulo del gobierno. Sucede cada 7 o 10 años, dura unos meses y los mercados rebotan con el tiempo. Pero lo que asoma en el horizonte este octubre es algo mucho más visceral y prolongado, donde no solo caen los números en pantallas, sino que se agrietan los cimientos mismos de cómo entendemos el valor y la estabilidad. En un escenario así, los mercados no bajan un 10 o 20% y recuperan, colapsan un 30 o 50% y se quedan allí por años, borrando pensiones enteras y forzando a jubilados a volver a trabajar en empleos precarios. No son despidos temporales en oficinas.
Industrias completas como el comercio minorista físico, ciertas ramas de energía tradicional o incluso sectores de servicios se contraen para siempre, dejando a millones sin la clase de empleo digno que conocieron toda su vida. Tus ahorros en el banco no solo pierden valor por inflación acelerada, donde $100 de ayer compran lo que 80 compraban el mes pasado, sino que las ideas básicas sobre qué tiene valor real empiezan a desdibujarse. ¿Confías en ese bono del gobierno que promete pagarte en 10 años, o en las acciones de una empresa que parece sólida pero depende de deuda interminable? Familias que planeaban vacaciones o remodelaciones terminan racionando comida, posponiendo chequeos médicos y vendiendo posesiones acumuladas durante décadas a precios de saldo solo para llegar a fin de mes. Y para quienes como tú han navegado los 60 o 70 años, esto pega en lo más profundo del corazón. Has trabajado turnos dobles, sacrificado vacaciones familiares, pagado impuestos religiosamente y ahorrado cada centavo extra confiando en que el sistema recompensaría tu disciplina con una vejez digna. Mereces sentarte en tu porche con un café caliente, sabiendo que tus facturas están cubiertas y que puedes ayudar a nietos sin pedir prestado. Pero en un mundo donde todos los países están en el mismo bote endeudado, con economías tan unidas que un problema en China afecta tu supermercado local, no hay islas seguras a las que nadar. Países emergentes dependen de exportaciones a Occidente para sobrevivir, Europa necesita gas de Rusia y chips de Asia para mantener fábricas girando, y Estados Unidos, el supuesto ancla, lidia con su propia deuda interna que supera el tamaño de su economía. Cuando el bote empieza a hacer agua por todos lados, nadie te salva solo porque jugaste limpio, la supervivencia depende de tener tu propio chaleco. El núcleo de todo este lío, lo que realmente está pudriendo el sistema desde adentro, es la naturaleza misma del dinero que usamos todos los días. Ese billete en tu billetera o el número en tu app bancaria no es solo papel o dígitos, es una promesa solemne de que vale algo, respaldada por la fe en gobiernos y bancos centrales. Durante siglos, el dinero verdadero se ataba a cosas tangibles con valor inherente, oro que se usaba en joyería y electrónica, plata para monedas y baterías, commodities escasos que la gente quería por su utilidad real. Era como un tanque de gasolina lleno en tu auto, sabías exactamente qué tenías, cuánto duraría y que no podías inventar más de la nada. Pero en 1971, todo cambió cuando el presidente Nixon rompió el último lazo formal entre el dólar y el oro, inaugurando la era del dinero fiat, creado por decreto gubernamental a través de teclados en computadoras. Desde entonces, hemos impreso cantidades obscenas de dinero nuevo para financiar guerras, rescates bancarios y pandemias. En octubre de 2025, solo desde 2020, los bancos centrales han creado entre 10 y 15 billones de dólares extra, una cifra tan vasta que si contaras de uno en uno a razón de un número por segundo, te tomaría más de 30.000 años llegar al final. Ese dinero fresco se inyecta en la economía como agua en una sopa ya diluida, cada gota nueva hace que el sabor original sea más débil, y así el valor de tus ahorros viejos se erosiona. Es inflación pura y simple, disfrazada de política progresista para mantener el barco a flote. En Estados Unidos, los precios generales han subido más del 20% en 5 años, en Latinoamérica, en países como Argentina o Venezuela, han multiplicado por 10 o más en bienes básicos, haciendo que un salario promedio compre la mitad de lo que compraba hace una década. El mercado repo que mencioné antes es un ejemplo perfecto de cómo el sistema se tambalea bajo su propio peso. Imagina que es el sistema de tuberías ocultas en las paredes de un edificio gigante. Los bancos necesitan prestar y pedir dinero cada noche para cubrir operaciones del día, manteniendo la liquidez que hace girar ruedas. En octubre, esos tubos han empezado a gotear tanto que las autoridades han tenido que bombear cientos de miles de millones en parches de emergencia solo para evitar un colapso inmediato. Tasas de interés artificialmente bajas durante años han creado zombies económicos, empresas y gobiernos que deberían haber quebrado hace rato sobreviven a base de deuda barata, flotando sin generar valor real. Pero ahora que las tasas suben para domar la inflación, esa ilusión se rompe, y los pagos de intereses devoran presupuestos enteros, forzando recortes en todo, desde carreteras hasta pensiones. Hemos visto este guión antes, y con consecuencias devastadoras.
En 2008, un puñado de analistas independientes miraban más allá de las apariencias brillantes de Wall Street y veían la podredumbre debajo. Bancos como Lehman Brothers cargados de deudas tóxicas disfrazadas de activos sólidos. Advirtieron en televisión nacional meses antes del colapso, pero la mayoría los ignoró, confiando en expertos que cobraban comisiones de esos mismos bancos. Cuando Lehman cayó, desencadenó una cadena que congeló el crédito global, embargó millones de casas, evaporó billones en fondos de retiro y dejó comunidades enteras en ruinas. Familias perdieron no solo dinero, sino dignidad, con abuelos trabajando en McDonald's para pagar medicinas. Pero en medio del desastre, quienes entendían los fundamentos no solo preservaron su patrimonio, sino que lo multiplicaron comprando activos reales a precios de ganga cuando todos los demás vendían en pánico. No era oportunismo cruel, era reconocer que en las crisis, la riqueza no desaparece del mundo, solo cambia de manos, de los desprevenidos a los preparados. Ahora volvamos a ti y tu realidad inmediata como senior. Tus pensiones, 401k, o planes de retiro equivalentes no son inmunes, de hecho, están en la línea de fuego. En los años 70, la mayoría de los empleos ofrecían pensiones definidas. Tu jefe, ya sea un bombero, maestro o policía, garantizaba un cheque mensual fijo por el resto de tu vida, respaldado por fondos sólidos y diversificados. El riesgo de mercados volátiles recaía en la empresa o el Estado, que tenían equipos de expertos para manejarlo. Pero gradualmente, ese modelo se evaporó, reemplazado por planes de contribuciones definidas donde tú aportas un porcentaje de tu sueldo, lo invierten en un menú limitado de fondos de acciones y bonos, y al final recibes lo que sobre después de fees y fluctuaciones del mercado. El riesgo pasó de gigantes corporativos a individuos como tú, que quizás nunca tomaste un curso de inversiones y solo querías un retiro seguro. Wall Street vio una mina de oro en esto y desarrolló capas de comisiones ocultas que chupan valor silenciosamente. Un 1 o 2% anual parece inocuo, pero en 30 años se lleva el 20 o 30% de tus retornos compuestos. Inversiones agresivas en acciones de tecnología o emergentes prometen ganancias altas, pero en caídas como la de octubre, pierden 10 o 20% en semanas, justo cuando más necesitas estabilidad. Toma el caso de un bombero promedio que aportó durante 30 años a un fondo prometiendo más de $1 millón al retiro. Capas de gestores, asesores y transacciones han desviado cientos de miles en fees, dejando promesas vacías cuando llega la hora de cobrar. En octubre de 2025, con mercados nerviosos, esos fondos han visto salidas masivas, forzando ventas a precios bajos que hunden aún más el valor para todos. El efecto dominó es brutal. Cuando fondos de pensiones no pueden cumplir, ¿quién paga? Los contribuyentes, vía impuestos más altos o recortes en servicios. Para 2030, más de 76 millones de baby boomers en Estados Unidos, sumados a decenas de millones en Japón, Europa y otros lugares, intentarán convertir ahorros en papel en casas, comida y cuidados médicos al mismo tiempo. No hay suficientes bienes reales en el mundo para honrar todas esas promesas simultáneas. Países como Italia con deudas al 150% de su PIB o Japón con poblaciones envejecidas enfrentan defaults inevitables, dejando a jubilados comunes sosteniendo la bolsa vacía. La buena noticia, y aquí viene el giro empoderador, es que no estás indefenso. La solución no está en esperar rescates gubernamentales inciertos o en rezar por mercados alcistas, radica en activos reales. Cosas tangibles que mantienen o aumentan valor independientemente de las promesas rotas de bancos o gobiernos. Piensa en el oro. En 1972, $50 compraban una onza completa, suficiente para un mes de renta en una ciudad media. Hoy esa misma onza vale cerca de $2.600, mientras el dólar ha perdido más del 85% de su poder adquisitivo desde entonces. No es especulación loca. Es protección paciente contra la dilución monetaria. Una abuela que invirtió ahorros modestos en oro físico en los 80 para cubrir emergencias médicas vio ese metal multiplicarse lo suficiente para pagar tratamientos que la inflación habría hecho inalcanzables. La plata ofrece un ángulo aún más accesible e interesante en este octubre. Usada en paneles solares, autos eléctricos, medicina y electrónica, su demanda industrial explota mientras su precio ronda los $32 la onza,
En una relación con el oro de 80-1 que históricamente ha sido mucho más ajustada, sugiriendo que está subvalorada. Una sola moneda de plata de una onza cuesta 35 o 40 dólares todo incluido, algo que cabe en cualquier presupuesto, y puedes empezar con una para probar el agua. Menos del 0.1% de los americanos tienen algún metal precioso físico, no porque no puedan permitírselo, sino por una resistencia humana profunda al cambio, aferrándose a lo familiar incluso cuando las señales gritan peligro. Los bienes raíces funcionan de manera similar como escudo. Una propiedad multifamiliar pequeña, como un dúplex, genera renta que cubre la hipoteca y sube con la inflación, mientras el valor del inmueble aprecia con el tiempo. No necesitas ser magnate, con 40.000 dólares de enganche en una casa de 200.000, la renta de inquilinos paga el resto y deja ganancia neta, y en una década esa propiedad podría valer 300.000 o más. Incluso para seniors con movilidad limitada, fondos de inversión inmobiliaria o propiedades alquiladas remotamente proveen ingreso pasivo estable sin el hassle diario. Tierras agrícolas aseguran demanda eterna por comida, y pequeñas inversiones en energía solar personal reducen facturas de luz mientras los precios energéticos suben. Cambiar patrones arraigados duele porque somos criaturas de hábito, cableados para aferrarnos a lo conocido incluso si nos lleva al borde del abismo. Recuerda cómo un bebé aprende a caminar, cae cientos de veces, llora, se frustra, pero persiste porque nadie le ha enseñado aún que el fracaso es algo que evitar a toda costa. En algún punto de la vida, el sistema educativo y social nos programa para premiar la seguridad, castigar errores y seguir a la manada, lo que crea parálisis en momentos como este octubre cuando se necesita acción audaz. Conozco a un doctor de 70 años que ignoró advertencias económicas por décadas, confiando en su 401(k), pero viendo caídas del 15% este mes y precios de medicinas disparados, finalmente pregunta qué hacer. El dolor de quedarse igual lo obliga a moverse, pero idealmente cambiamos por convicción, no por desesperación, cuando las opciones aún son amplias y económicas. Las crisis como la que se gesta ahora no son solo destrucción, son incubadoras de oportunidad masiva. Después de 2008, mientras la mayoría se escondía esperando normalidad, inversores astutos tomaron deuda barata para comprar casas embargadas a fracciones de su valor, que hoy valen 4 veces más. Empresas icónicas como Airbnb y Uber nacieron en esa recesión, aprovechando espacio creado por el colapso de lo viejo. En octubre de 2025, estamos en lo que llamo la burbuja de todo, casas a 5 veces el ingreso medio cuando históricamente eran 3, acciones con múltiplos de ganancias en 30 cuando lo normal es 15, bonos asumiendo tasas bajas eternas. Cuando reviente, lo hará en cascada rápida, pero deja activos a precios de liquidación para quienes actúan mientras otros paralizan por miedo. Tú como senior tienes ventajas inmensas que los jóvenes envidiarían. Experiencia navegando estagflación de los 70, boom de los 80, crash tag de 2000, meltdown de 2008 y rebote post-pandemia. Sabes que nada es permanente, que lo imposible ocurre rápido, y que distinguir ruido de señal es un superpoder en tiempos volátiles. No se trata de riesgos locos como montar startups, es reposicionar modestamente hacia lo real. Vende porciones de acciones volátiles por oro físico almacenado en caja fuerte, investiga propiedades de renta local con agentes honestos, arma un fondo de emergencia en efectivo y metales para 6 meses de gastos. Lee libros como El inversor inteligente de Benjamin Graham o Padre rico, Padre pobre de Robert Kiyosaki para desafiar suposiciones, mira tutoriales gratuitos sobre compra segura de metales o presupuestos antiinflación, y habla con asesores independientes que cobren por hora, no comisiones. Conozco historias reales que ilustran esto. María, una maestra jubilada de 68 años en México, vio su pensión devorada por inflación del 8% anual el año pasado. Después de ver contenido similar, invirtió $350 en 10 onzas de plata. Meses después, el precio subió 20%, dándole liquidez para emergencias y confianza para comprar un terreno pequeño que ahora renta. Tom, 72 años en Estados Unidos, cambió acciones temblorosas por oro físico justo antes de la caída de octubre, mientras su viejo 401(k) perdía 15%, el oro ganó 10%. Y ahora duerme tranquilo sabiendo que tiene control.
Este octubre es tu momento para un plan simple pero poderoso. Evalúa tus estados de cuenta, cuánto está en efectivo versus promesas volátiles, ajusta por inflación real de los últimos 5 años usando herramientas gratuitas en línea. Compra tu primera moneda de plata en un distribuidor reputado como APMEX o una tienda local de monedas, guárdala segura y siente el peso tangible de protección. Abre una cuenta para fondos inmobiliarios si no quieres manejar propiedades directamente. Dedica noches a leer un capítulo diario sobre valor a largo plazo, mira videos sobre cómo negociar bienes raíces para principiantes o armar presupuestos que anticipen subidas de precios en comida y energía. Contacta a un agente para propiedades de renta bajo $300,000 que generen flujo positivo, discute con tu familia cómo pasar herencia en activos reales en lugar de números en pantalla, y arma conversaciones semanales para aprender de grupos locales de inversores seniors. No es sobre predecir el día exacto del caos, es posicionarte con calma antes de que la tormenta azote pleno. La mentalidad ganadora ve problemas como semillas de solución, inflación alta significa invertir en commodities que suben con ella, mercados caídos abren compras baratas de negocios pequeños como lavaderos o franquicias a precios de saldo. Actúa cuando el miedo paraliza a otros, usando tu perspectiva histórica para navegar lo que jóvenes ven como apocalipsis. Este octubre de 2025 no es el fin del mundo, es un pivote histórico donde la riqueza se redistribuye de manos pasivas a las proactivas. Has sobrevivido cambios masivos antes, este también lo harás, pero elige ser el capitán de tu bote salvavidas en lugar de pasajero rezando por rescate. Compra esa plata hoy no para volverte millonario o overnight, sino para probarte que puedes tomar las riendas. Lee ese libro que desafía todo lo que creías sobre dinero. Llama a ese contacto que entiende bienes raíces o metales. El futuro no pertenece a quienes esperan, lo moldea quien se adapta con inteligencia, educación y acción deliberada. Ahora que ves las señales claras, el poder está en tus manos, úsalo para construir un legado no de promesas frágiles, sino de valor real que perdure.